Segunda de Samuel, capítulo 24, verso 10. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová: tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre a tu tierra? ¿O que huyas 3 meses de delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya pestes en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el día señalado, y murieron del pueblo de Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Glorifiquemos a Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amados hermanos en el Señor, estamos en esta tarde frente a un gran mensaje de la palabra de nuestro buen Dios, donde a través de ella nosotros podemos ver la gran historia de este gran hombre, amados hermanos, llamado David. La Biblia dice que David, siendo el menor de todos sus hermanos, estaba en el campo pastoreando las ovejas de su padre Isaí, cuando Jehová envía a Samuel, el profeta, a ungir a uno de los hijos de Isaí como rey sobre Israel. Isaí, amados hermanos, pone a todos sus hijos por delante, desde el mayor hasta el menor. Y sabe, amados hermanos, el profeta pone la mirada humanamente, carnalmente, sobre uno de estos hijos, un hombre robusto, un hombre de buena altura, un hombre de buen parecer. Y Samuel dijo: este es aquel que Jehová ha escogido. Cuando viene la voz de Jehová sobre el profeta y le dice: no mires de acuerdo a tu parecer, porque Jehová no mira la apariencia, mas Jehová mira el corazón. Y qué hermoso es, amado hermano, cuando Jehová, Dios de los ejércitos, empieza a mirar el corazón del hombre, de la mujer, porque delante de él nosotros nada podemos esconder. Dios sabe conocer de nosotros pecados, regalones muy guardaditos dentro de nosotros. Y nosotros sabemos, amados hermanos, que esos pecados tarde o temprano saldrán a la luz. Tarde o temprano Jehová va a hacer que esos pecados salgan a la luz. Muchas veces nosotros escuchamos de personas que dicen: sabe que tal hermano cayó a las drogas, tal hermano cayó al alcohol,
y pobre hermano se iba también dentro de la iglesia. ¿Sabe cuál es el problema? Que lo que hacía lo hacían oculto, solamente que ahora lo que hacía está saliendo a la luz. Dios los pueda bendecir, Dios los pueda ayudar. Entonces, amados hermanos del Señor, manda, dice la palabra, o le pregunta a Isaí, o le pregunta Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Entonces Isaí dice, sí, pero tengo al menor, pero ese está por allá pastoreando las ovejas en el campo. ¿Y sabe lo que el profeta dice? No nos sentaremos a la mesa hasta que ese venga hasta este lugar. ¿Y por qué dice no nos sentaremos a la mesa? Porque en aquel tiempo, cuando llegaba un profeta a la casa de alguien, o llegaba el sacerdote a la casa de alguien, lo servían con los mejores manjares que tenían. Entonces dice el profeta, no nos sentaremos a la mesa hasta que aquel que está ya pastoreando venga hasta aquí. ¿Sabe, amados hermanos del Señor? Hicieron llamar a David. Cuando David llega, Jehová le da testimonio a Samuel que era ese el próximo rey de Israel, porque Jehová ya había desechado a Saúl. El Señor nos pueda bendecir y Dios nos pueda ayudar. Empieza David, amados hermanos, su reinado. David en todo su reinado cometió muchos errores, cometió muchos pecados, cometió muchas faltas. Aún en su reinado cometió adulterio. Aún en su reinado cometió asesinato. Aún en su reinado, amados hermanos, también falló delante de la presencia de Jehová. ¿Sabe cuál era la diferencia? Que David se sabía postrar delante de Jehová. Sabía reconocer sus pecados. Sabía reconocer sus faltas. Pero sabe que en el capítulo 24, cual nosotros leímos, amados hermanos, había una orden para David. Había una orden para el rey David. Tenían que ir a la guerra. Tenían que ir a pelear, amados hermanos, contra pueblos que querían hacer, amados hermanos, un destrozo con el pueblo de Israel. ¿Y sabe lo que dice David? Voy a censar al pueblo para saber cuántos hombres de guerra tenemos en el pueblo. David, amados hermanos, dice esto dentro de su corazón, pero sabe que se estaba olvidando que quien iba con ellos era Jehová de los ejércitos. Fueran pocos, fueran hartos, David se estaba olvidando que quien peleaba con ellos era el gran rey Jehová de los ejércitos. ¿Y cuántas veces usted se ha olvidado también de eso? Cuando usted se encuentra en luchas, cuando usted se encuentra en dificultades, cuando usted se encuentra en medio de calumnias, cuando usted se encuentra en medio de pleitos, se ha olvidado quién es el que pelea por usted. Y muchas veces queremos hacer justicia con nuestras propias manos. Pero déjeme decirle, la Biblia es clara y directa en decirlo, que la justicia viene de Jehová mismo. El Señor nos pueda bendecir. La Biblia dice que bienaventurado es el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es el Dios nuestro. Dios nos pueda bendecir. Amados hermanos del Señor, yo no sé cuál es la necesidad
que usted puede estar pasando, que usted puede estar viviendo, pero déjeme decirle que hay un Dios que nunca le ha dejado, hay un Dios que nunca le ha desamparado, hay un Dios que siempre está dispuesto a oír el clamor del corazón afligido. El que pide recibe, el que busca halla, y el que golpea se le abre. Pero para eso hay que tener fe, hay que tener confianza, hay que tener esperanza y hay que aprender a dejar las cosas en las manos de Dios. Cuando yo guardo resentimiento en mi corazón, eso no es dejar las cosas en las manos de Dios. Cuando yo guardo odio en mi corazón, eso no es dejar las cosas en las manos de Dios. Eso es esperar el momento exacto. Si este me la hizo, me la tendrá que pagar algún día. Y Dios no quiere eso de nosotros. Dios no quiere eso de nuestra vida, porque Dios sabe tratar tan bien con el rebelde, Dios sabe tratar tan bien con el contumaz, y Dios sabe tratar tan bien con aquel altanero, lo humilla al polvo de la tierra. El Señor nos pueda bendecir. Ese es el Dios que alabamos. Ese es el Dios que bendecimos. Amados hermanos, la orden de Jehová era que David no censara al pueblo. David desobedeció a Jehová. Y David censó al pueblo. Contó a todos los hombres de guerra que tenía en su nación. El Señor nos pueda bendecir, amados hermanos, y viene el gran problema. Viene la gran dificultad. ¿Cuál dice la Biblia, verso 10, cuál leíamos? Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. ¿Y por qué le pesó en su corazón? Porque él sabía que había fallado a Jehová, porque él sabía que había cometido pecado delante de Jehová. Cuando usted falla, ¿le pesa en su corazón? Cuando usted comete pecado, ¿le pesa en su corazón? ¿O es como pecar, me humillo delante de Dios y vamos caminando otra vez? Eso no es pesar, eso no es arrepentimiento, eso es estar acostumbrado a cometer el mismo pecado. Dios nos pueda bendecir. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, cuando falla y peca delante de Dios, viene como un remordimiento en nosotros. Sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos. Sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Sabiendo lo que no tenemos que hacer, lo hacemos igual. El Señor nos pueda bendecir. Y como Dios tiene tanta misericordia, nos perdona una vez, otra vez y otra vez. Y siempre decimos, si estuviéramos en los tiempos de Abraham, de Josué, de Moisés, de Isaías, de Nehemías, de Oseas, Jehová ya nos hubiese cortado hace rato. ¿Por qué? Porque a veces nos acostumbramos a pecar. El pecado a veces es como un pan diario en nuestra vida. El Señor nos pueda bendecir. Y la Biblia dice que somos tentados por nuestras propias concupiscencias. A veces le decimos, Señor, es que Satanás me tentó, es que Satanás me puso esta prueba, es que Satanás me puso esta lucha. A veces Satanás no está ni ahí, amados hermanos, y somos nosotros que por nuestro propio corazón malvado somos llevados al mal. El Señor nos pueda bendecir y Dios nos pueda ayudar. Dice entonces que le pesó en su corazón a David. Y dice David, yo he pecado grandemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová,
te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho neciamente. O sea, David estaba reconociendo su pecado delante de Jehová. David estaba reconociendo que él había pecado grandemente al desoír la voz de Dios. Usted cuando falla, ¿cómo se postra delante de la presencia de Dios? Señor, si tú sabes que yo pequé hoy día, amén, y me levanto. ¿Sabe que eso no es reconocer el pecado? Reconocer el pecado es, si hoy día yo robé, Señor, yo me postro delante de usted, porque hoy día le quité el novillo al vecino y me lo comí. El Señor nos pueda bendecir. Eso es reconocer el pecado. Señores, que yo vi la gallina tan bonita, se la quité a la vecina, pero ahora ya está en la olla el pollo. El Señor nos pueda bendecir. Eso es reconocer nuestros pecados. Señor, yo hablé de mi hermano, hablé de mi hermana y pido el perdón por este pecado. Eso es reconocer pecados. No es postrarse, Señor, yo soy pecador, yo soy falto, amén, y gloria a Dios. No, eso no es reconocer. Reconocer es decirle al Señor el nombre del pecado que hemos cometido. Y esto no es necesario que lo gritemos a viva voz. Eso no es necesario que en una oportunidad digamos el pecado que cometimos. Entra en tu recámara, ora a tu Padre en secreto, reconoce ahí tu pecado y Él te recompensará en público. Amén. El Señor nos pueda bendecir. ¿Sabe qué pasa, amados hermanos del Señor? Cuando David se fue a acostar, David reconoció su pecado, se fue a dormir y muy temprano por la mañana viene la voz de Jehová sobre el profeta Gad. La Biblia dice que Gad era vidente de David. Vidente, ¿qué quiere decir? Atalaya. Aquel que está vigilante, aquel que está pendiente del peligro que ha de venir. Eso quiere decir un vidente. El Señor nos pueda bendecir. No son aquellos que ven la carta, no son aquellos que ven el tarot, no son aquellos que la del zodiaco. No, el vidente es escogido por Dios. Alerta al pueblo lo que viene, lo que ha de pasar y lo que ha de suceder. El Señor nos pueda bendecir. Jehová le decía a Jeremías, yo te he puesto por trompeta. Te he puesto, le decía a Ezequiel, te he puesto por atalaya a la casa de Jehová. Por lo tanto, oirás tú mi voz. Oirás tú mi voz y los amonestarás. El Señor nos pueda bendecir. Dios nos puede ayudar. Y amonestar, ¿qué quiere decir? Hermanito, ya pues está en pecado, sale de ahí donde estás. El Señor nos pueda bendecir y Dios nos puede ayudar. Vino entonces el profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Y mire qué grande es esto, para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre a tu tierra? ¿O que huyas 3 meses de delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya pestes en tu tierra? Mira estas 3 cosas. Jehová le presenta a través de Gad a David.
Tres cosas, amado hermano. Ahora usted me puede decir, pero si David ya había reconocido su pecado, pero si David ya había reconocido su falta, ¿por qué Jehová le manda a ofrecer estas tres cosas? ¿Sabe cuál es el problema? Amados hermanos, que Dios nos puede perdonar, Dios puede tener misericordia, Dios puede tener bondad, pero, amados hermanos, la consecuencia de nuestro pecado, Dios nunca la va a sacar de encima. ¿Y por qué pasa eso? Porque Dios en su justicia no puede, amados hermanos, transferir su palabra. O sea, lo que aquí dice, Jehová lo va a hacer. Sí o sí. Si yo peco, Dios me perdona, me da una nueva oportunidad, pero la consecuencia hay que vivirla igual. Y es aquí donde muchos hermanos dicen, ¿sabe qué, pastor? Ore por mí, porque estoy tan probado y no sé qué hacer. Y posiblemente no te das cuenta que estás viviendo tus consecuencias. Es que, pastor, estoy tan enfermo, me puede venir a orar por mí. Y no te das cuenta que tu enfermedad es causa de tus propias consecuencias. El Señor nos pueda bendecir. Y aunque vaya el mejor profeta, aunque vaya el que tenga don de milagros, cuando la mano de Dios está puesta, nadie la puede sacar. Entonces, amados hermanos, cuando entendemos y comprendemos nosotros, amados hermanos, que hay tres tipos de pruebas. Una es la prueba venida de Dios para nosotros, para enseñarnos a caminar bien como hijos de Dios, para bendecirnos, para prosperarnos. La otra prueba, amados hermanos, que a veces viene por gente externa. ¿Y por qué digo por gente externa? Porque a veces hay personas que nos meten en cuentos cuando ni siquiera nosotros hemos estado ahí. Es que el pastor dijo esto, pero pasa que el pastor nunca ha estado ahí. Es que el hermano dijo esto y pasa que el hermano nunca ha estado ahí. Es que vamos a ir a conversar con el hermano. No, si yo se lo estoy contando a usted nomás. Aparte que es un cuento, un chisme. Dios nos pueda bendecir. Y la otra prueba son nuestras propias consecuencias. Lo que estaba viviendo hoy día David. Entonces Jehová le dice, piensa David, piensa. Y mira qué responderé al que me ha enviado. Le dice Gad. Piensa qué responder para decirle al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Mire qué grande lo que pide David. Caigamos mejor el pueblo en las manos de Jehová. ¿Por qué? Porque yo sé que Jehová es grande. Porque yo sé que Jehová puede tener misericordia. Pero si usted se va más abajo, amados hermanos, verso 15, por este pecado cometido por David, del pueblo de Israel, murieron 70,000 hombres. ¿Y de quién fue la culpa? De David. ¿Y por qué la gente tuvo que, amados hermanos, dar su cuerpo por el pecado de David? Y aquí viene un problema muy grande. El Señor nos pueda bendecir. Dios nos puede ayudar. Y quisiera explicarlo de esta forma. Cuando usted como padre desobedece, ¿a quién Dios va a tomar? A su hijo. Cuando usted como hijo desobedece, ¿a quién Dios va a tomar? O sea, amados hermanos, Dios no se salta
sus propósitos. Dios no se salta su justicia. Dios no se salta su palabra. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo va caminando usted? Póngase en la balanza. ¿Va caminando bien? ¿Va caminando más o menos? ¿Para qué lado se está cargando la balanza? El Señor nos pueda bendecir. Muchas veces nosotros decimos, o los que tienen padre, Señor, por favor, mi hijo está enfermo, que por favor esa enfermedad, pásamela a mí, por favor, porque yo la puedo aguantar. ¿Y sabe por qué Jehová no lo hace? Porque sabe que usted nunca va a entender. Entonces Dios tiene que tomar a los niños, y se lo voy a mostrar bíblicamente. En cierta oportunidad, el mismo personaje David cometió adulterio. Envió al esposo de Betsabé, a Urías Eteo, como carne de cañón para que él muriera primero en la guerra. Fue a la guerra, Urías Eteo murió, y este hombrecito, como era tan amable David, hizo llamar a Betsabé, se acostó con ella. El Señor nos pueda bendecir. Pasando los meses, se dieron cuenta que Betsabé había quedado embarazada. Entonces, amados hermanos en el Señor, la Biblia da a entender que David empieza quizás a querer ese hijo que estaba dentro del vientre de Betsabé. Amados hermanos, pero cuando llega el tiempo en que iba a parir Betsabé, la Biblia dice lo siguiente, que Jehová le habla a David y le dice, por tu pecado ese hijo no va a nacer, pero morirá. Va a nacer, pero morirá. ¿Cuál fue la consecuencia? El pecado. Y por el pecado, ¿quién pagó? El hijo. Por eso usted que es padre, no juegue con Dios. Por eso usted que es madre, no juegue con Dios. Es que mi hijo ya es tan grande, están fuera de mi casa, siguen siendo igual sus hijos. Y si hay desobediencia en usted, Dios los va a tocar igual. El Señor nos pueda bendecir. Amados hermanos, qué triste sería que por nuestro pecado mi hijo estuviera pagando las consecuencias que no tiene por qué pagar. Dios nos pueda bendecir y Dios nos pueda ayudar. Murieron más de 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, miren, amados hermanos, qué grande lo que viene aquí. Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo que destruyera al pueblo. Basta ahora, detén tu mano. Y el ángel que estaba junto a él era de Araúna Jebuseo. ¿Sabes lo que da a entender? De que Jehová había destruido a todos estos hombres, pero aún había una oportunidad. ¿Y sabe para quién era esta oportunidad? Para David. ¿Por qué? Porque David también estaba, como podemos decir hoy día, en la lista negra de Jehová. O sea, la oportunidad para David también se iba a terminar. Y el ángel ya estaba con la espada en la mano. El Señor nos pueda bendecir. ¿Sabe, amados hermanos en el Señor? Hay pecados que se arrastran de generación en generación. El Señor nos pueda bendecir. Y muchas veces, amados hermanos, no se corta hasta que uno de la familia reconozca el pecado. Amén. Y pasa, amados hermanos, que un año muere uno, el otro año muere otro, el otro año muere otro, y se siguen repitiendo de años en años hasta que uno reconozca el pecado oculto que hay ahí. Amén. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuántos pecados ocultos habrán en su corazón?
¿Cuánto pecado oculto habrá en su corazón? Y sabe que el problema no es aquí. El problema es cuando queramos entrar allá. El problema es cuando queramos llegar al reino de los cielos. El problema es cuando queramos golpear esa puerta y aquella puerta ya se haya cerrado y será el lloro y el crujir de dientes. El Señor nos pueda bendecir. Señor, pero si en tu nombre yo danzaba, nunca te conocí, apartado de aquí, hacedores de maldad. Señor, pero si yo predicaba tan lindo del púlpito, nunca te conocí, apartado de aquí, hacedores de maldad. Señor, pero si yo estaba todos los días en el culto, nunca te conocí. Porque Dios sabe que muchas veces somos más apariencia. Porque Dios sabe que muchas veces somos más carne. Porque Dios sabe que muchas veces estamos dentro de la iglesia con un corazón arrepentido, pero no convertido. El Señor nos pueda bendecir. Y siempre hago esta pregunta: si Cristo viniera hoy, ¿no iríamos con Él? Si Cristo viniera hoy, ¿no levantaríamos con Él? El Señor nos pueda bendecir. Si muchas veces guardamos envidia en el corazón, si muchas veces guardamos rencores en el corazón, si muchas veces guardamos, amados hermanos, el que yo a este hermano lo mastico, pero no me lo trago. ¿Y qué dirá Dios de eso en nosotros? El Señor nos pueda bendecir, pero sabe que hay algo muy grande y una bendición muy grande. Si alguien hubiese pecado, abogado tenemos delante de Dios. Si alguien hubiese pecado, abogado tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Que aún hay una oportunidad. Y si hay vida, hay tiempo. Si hay vida, hay oportunidad. Si hay vida, hay momento de volver